reserva al artículo 11 de la LEGIPE. Bueno, la tercera puede ser la vencida. Acudo a esta tribuna para presentar una reserva al artículo 11, numeral 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para aumentar las cuotas en las postulaciones afirmativas de cada partido político. Para la Cámara de Diputados y Diputadas, 10 con discapacidad, 5 para personas de la diversidad sexual y 5 para jóvenes. Para el Senado, 6 de cada uno y, por supuesto, conservando el derecho de migrantes a estar uno por cada circunscripción en los primeros 10 lugares y los 21 distritos indígenas. Y tiene razón el senador que me corrigió de que yo estaba hablando de una minuta y en realidad es el dictamen que elaboraron las comisiones de estudios legislativos segunda y de gobernación, y realmente felicito el trabajo de las comisiones. Con más razón, digamos, puedo hacer el llamado a que regresemos a apoyar ese muy buen dictamen que hicieron las dos comisiones aquí en el Senado de la República. Particularmente, lo que me duele particularmente, y esto lo digo con base en mi trayectoria como activista, es que va en sentido contrario toda la propuesta a la historia de la transición democrática. Me parece que tiene razón la senadora Eunice Romo cuando decía que quizás muchos de nosotros venimos de estas historias de activistas, de organizaciones que trabajan por la democracia, aunque efectivamente nos dividimos en el momento de cómo seguirle. Y también lo que decía Nancy de la Sierra y creo que también la senadora Citlali, en el sentido de que yo por lo menos en el último lugar que me encuentro es en la defensa del status quo. Yo creo que hay muchas cosas que cambiar, muchas cosas que discutir a partir de la experiencia electoral de los últimos años. El tema es cómo lo estamos haciendo, cómo logramos construir los acuerdos necesarios. Quienes hemos venido desde los márgenes de la política, feministas, sindicalistas independientes, activistas por diversos derechos humanos, ambientalistas, hemos encontrado en la pluralidad política y en el reconocimiento de la diversidad social un ambiente propicio para seguir luchando, pero sobre todo para compartir, para comprendernos. Las organizaciones de la sociedad civil se defienden con firmeza ideas y principios que a veces pueden parecer inalterables. Pero en la política lo más valioso que hemos aprendido es la tolerancia y la humildad de aceptar y entender el punto de vista del otro, de la otra, para que nos lleve a ceder, a matizar, a cambiar lo óptimo por lo posible para encontrar acuerdos que satisfagan a todas las partes. Por eso es que esta reforma nos decepciona. Las elecciones son la forma en que la sociedad se organiza para depositar su voluntad y sus aspiraciones en manos de gobernantes y legisladores. En un primer momento en México, de las reformas electorales se trataba de abrir puertas, dar acceso a la representación política a grupos organizados en condiciones de desventaja. Permitimos contar con curules y escaños ganados por el convencimiento, tener oportunidades para asociarnos y formar partidos políticos sin persecuciones de Estado. El año de 1988 significó un duro golpe de realidad, de un sistema que se resistía a cambiar. Las dudas razonables sobre un proceso electoral lleno de trampas en contra de Cuauhtémoc Cárdenas desanimaron a muchas de nuestras compañeras y compañeros, pero también un gran número de activistas que apoyamos la candidatura de Cárdenas continuamos apostando por la vía pacífica y política para las reformas electorales.
Así fue que, con empuje social, se trató de equiparar las condiciones de poner piso parejo y evitar favoritismo y parcialidad. Así surgió un IFE autónomo, un árbitro que hizo de la disputa por el poder una expresión de civilidad, con respeto a las diferencias, sin atropellar, aplastar ni excluir a nadie. No olvidemos que desde 1996-1997 todas las reformas electorales han contado con el consenso o al menos con un acuerdo muy amplio de los partidos políticos. Gracias a ello, nuestro país logró establecer reglas muy estrictas para garantizar la igualdad en la propaganda electoral, la cobertura en medios de comunicación, el financiamiento a los partidos y la fiscalización de los recursos que son de las y los contribuyentes. En 2001, más de 100 compañeros y compañeras acudimos a los trabajos de la Comisión de Estudio para la Reforma del Estado que dirigió Porfirio Muñoz Ledo. Esta participación amplia y profunda nos demostró que era posible encontrar mediante el diálogo la vía hacia un régimen democrático permanente. Ese diálogo está ausente en este proceso. Omitimos la obligación legal reiterada en la jurisprudencia de consultar a los grupos históricamente excluidos, las personas indígenas y con discapacidad. Hubo aquí 3 parlamentos abiertos, uno de mujeres indígenas, otro de personas con discapacidad, otro de jóvenes de la diversidad sexual, y uno de los temas que permanentemente salió es la falta de representación y de voz en los espacios de toma de decisión. Si se habían puesto fórmulas de acción afirmativa, pero no sabemos si a estos grupos, termino, presidente, les parece bien o no, porque decidimos por ellas y por ellos, en vez de convocar, como ya lo hemos hecho en estos parlamentos abiertos. Porque la esencia de una democracia funcional es contar con reglas del juego que sean aceptadas y respetadas por todos y todas, sobre todo por los más excluidos. Presentamos esta reserva para reiterar el compromiso que hemos hecho con estas poblaciones, para que no se olvide que están presentes en nuestras propuestas, aunque este proceso legislativo los haya olvidado. Y no perdemos la esperanza, termino, presidente, de que se detenga esta regresión y de que vengamos muy pronto aquí a votar a favor de otra reforma, una reforma por consenso, a encontrar acuerdos en la pluralidad, acuerdos que eviten la polarización y la violencia, acuerdos que nos conduzcan a la misión posible de dignificar la política. Muchas gracias. Se solicita a la Secretaría